Hola, desde el comienzo de la guerra de Ucrania están disparándose las teorías sobre Vladimir Putin, muchas de ellas originadas por el propio poder, y esta clase de información ha tocado de lleno a algunos informadores de la disidencia, que seguramente por desconocimiento, bueno, pues continúan con esos relatos acerca de que Putin es un esclavo del nuevo orden mundial, desconociendo la historia profunda y la historia que no ha sido contada, es decir, la historia no revelada por la oficialidad sobre Vladimir Putin. Yo tengo algunas informaciones y otras las deduzco a cuenta de, bueno, de lo que nos han llegado acerca de la caída del bloque comunista, que realmente no es mucho, todavía es un tema que tiene que aclararse, porque lo que yo creo que a estas alturas nadie se puede creer es que esa sucesión de acontecimientos, de caída de regímenes comunistas en apenas unos meses sucediera simplemente por casualidad o por ósmosis, es decir, que porque cayera el muro de Berlín, otro país decidiera hacer lo propio, en fin, eso no se lo cree nadie. Aquí hubo una conspiración, pero una conspiración positiva de unos poderes dentro del bloque comunista que consiguió acabar con ese sistema que, por si alguien pues no lo recuerda, pues es como lo de Venezuela, pero 100 veces peor, y estuvo 70 años en el poder. Bueno, la información que yo creo que todo el mundo conoce es que la caída del comunismo en Polonia, específicamente en Polonia, dirigida por el director, el presidente, el secretario general del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, estuvo muy relacionada con la acción de la Iglesia Católica encarnada en el Papa Wojtyła, que, como sabéis, era polaco. Esto yo creo que, bueno, poca gente duda de ello. Hubo una intercesión por parte de la Iglesia Católica, que en aquel momento tenía mucho poder en Polonia, y también creo que os habrá llegado que hubo una entente entre Ronald Reagan y el Papa Wojtyła. Eso es, digamos, en eso creo que podemos estar todos de acuerdo. De ahí, de ese argumento, yo paso a correlacionar con lo que pasó en Rusia. Es decir, evidentemente la Iglesia tuvo un papel protagónico y, bueno, sabiendo como sabemos ahora que Putin es un defensor de la Iglesia ortodoxa y tiene mucho contacto con creo que se llama el Pope Cyril, pues, o Kirill, pues es evidente que Putin, y aquí es donde empezarán, digamos, las discusiones, de alguna manera estuvo trabajando para conseguir ese cambio, para sacar a Rusia del comunismo, ayudado por unas fuerzas patriotas insertadas dentro de los servicios de inteligencia. Todos conocemos que Putin llegó a ser uno de los grandes dirigentes de la KGB, del servicio de inteligencia ruso. Lo que pasa es que mucha gente no desconoce cuál era el cargo que ocupaba Putin. Putin estuvo destacado durante mucho tiempo en Asia investigando las tramas pederastas. En este caso se puede decir que pues para conseguir informes para luego, bueno, hacer chantaje o bueno, manipular a los políticos o las casas reales de esos lugares, pero lo que sí os puedo asegurar es que Putin, desde aquella época, desde los años 80, sabe de todas estas redes pedrastas, con lo cual lo que está sucediendo en Ucrania, sabéis, estas informaciones de Real News, en el sentido de que han liberado a 100 niños que estaban presos y, bueno, pues está teniendo comunicación con Trump diaria acerca de la evolución de sus bueno, de estas operaciones especiales para derrocar a estas mafias pederastas. Bueno, pues se relaciona evidentemente con que Putin en aquella época, bueno, pues Ucrania era parte del territorio que él investigaba y de hecho, bueno, pues debe tener muchísimos contactos aún en Ucrania. Como ha dicho este empresario norteamericano que está viviendo en Kiev, los generales ucranianos de ahora fueron soldados que eran compañeros de los generales rusos en aquella época. Tenéis que tener en cuenta que, bueno, pues los años 90 pues han sido hace veintitantos, 30 años, entonces una persona que tiene ahora 60, pues, en fin, yo creo que lo veis, ¿no? Bueno, aquí están lanzando informaciones que yo, desde luego, no puedo verificar, que Putin fue criado por una familia judía. A ver, no puedo ni desmentirlo ni confirmarlo, no lo sé. Y eso haría pensar que Putin es un elemento que trabaja para el sionismo internacional. Bueno, la primera en la frente, ya lo han dicho los Rothschild
Ayer mismo, Nathaniel Rothschild, que es el jefe de los Rothschild en el Reino Unido, que lo que está pasando en Ucrania es lo peor que les puede pasar y es el comienzo del final de su orden mundial. El Times de Israel, el Jerusalem Times, se ha pronunciado a favor, digamos, del gobierno ucraniano en esta guerra, y entonces, bueno, pues, y la reacción de todos los países, digamos, ligados al SWIFT, al sistema financiero internacional de la familia Rothschild, pues indica que evidentemente Putin no es de su gusto. Así que, bueno, pues ese argumento cae por su propio peso. Hay otro asunto ya más centrándonos en Rusia de cómo sucedió la caída de la Unión Soviética. Bueno, sabéis que, bueno, pues este personaje Gorbachev, pues, bueno, digamos que con Reagan consiguieron, pues eso, hacer que cayera el bloque comunista, en este caso la Unión Soviética, y después hubo unos años de transición entre el año 99 y el año 2000 en el que ya toma el poder Putin, en donde había una camarilla de personas, de influyentes, de gente que era del KGB también, a los que luego les han llamado oligarcas, alrededor de Boris Yeltsin, como sabéis casi todos, pues fue la persona que hizo la transición de la Unión Soviética a la Rusia, podemos llamarlo capitalista. Este Boris Yeltsin borracho y, bueno, pues que acabó sus días pues perdiendo los papeles por completo. Bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa, porque mucha gente me parece que desconocéis lo que hizo Putin cuando llegó al poder. Lo que hizo fue desembarazarse, y de hecho se tuvieron que exiliar, los grandes oligarcas sionistas judíos que, como él, estaban alrededor de Boris Yeltsin, es decir, Berezovsky, es decir, Abramovich, es decir, Lenin, es decir, Jodorkovsky, que era el director de la empresa más importante energética rusa, que no sé si es lo que hoy se conoce con Gazprom, eso no lo tengo claro. Todos estos hombres, y algunos otros, creo que el mismo Deripaska, Oleg Deripaska, eran judíos. Lo que sucedió, y esto es muy importante para entender lo que va a suceder a continuación en los próximos meses con el bloque capitalista, porque seguramente va a caer de la misma manera, es que los agentes de inteligencia que tenían la información de que iba a caer el sistema fueron los que se hicieron con el control de las empresas públicas, que se vendieron por nada, y bueno, pues esas personas que conocían esa información y sabían lo que iban a valer, pues imagínate, los bancos, las empresas energéticas, bueno, pues se hicieron de oro. Como ocurrió aquí, por otra parte, cuando privatizaron las telecomunicaciones o la electricidad, en fin. Aquí el asunto es que hubo un elemento cercano a Ronald Reagan, en realidad era un sicario económico, lo que John Perkins denominó un economic hitman, que los que estéis hace más tiempo en esta pomada conoceréis que fue, pues, este fue el primer personaje ligado a la CIA que confesó que había dado golpes de Estado a través de la manipulación de la economía de estos países, y incluso llegó a reconocer que había participado en el asesinato, en el magnicidio de presidentes hispanoamericanos como Roldós en Ecuador y Omar Torrijos en Panamá. Bueno, yo soy precisamente la persona que tradujo por primera vez del inglés al castellano esa dificultosa, esa extraña perífrasis que es economic hitman. Lo traduje como sicario económico porque, bueno, se me ocurrió que era hacer lo mismo que un sicario, pero en el ámbito de la economía. Bueno, pues aquí es donde entra la persona de Leo Wanta, también escrito como Lee Wanta. Un agente, como digo, especial de Ronald Reagan, al que le encomendó la tarea de generar un crack de la economía rusa. ¿Cómo lo hizo? A través de las finanzas, a través de la compra de rublos, de la manipulación del precio del rublo, creando una empresa fantasma en Austria y, bueno, jugando con el compro de alimentos y la venta de oro, o sea, la compra de oro a Rusia, de manera que hizo caer el precio del rublo. Eso fue realmente la manera en la cual cayó la Unión Soviética. Y teniendo en cuenta que Reagan, como digo, tuvo un acuerdo con Gorbachev, tuvo un acuerdo con el Papa Wojtyła, y
y que esta fue una cuestión de agentes de inteligencia, es más que probable que al menos una parte de los miembros del KGB, donde podemos colocar a Vladimir Putin, participaran de esta conspiración positiva. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que como ahora se ha revelado a través de lo que conocemos como Q, por debajo, en el underground de las relaciones diplomáticas aparentes, ha habido una comunicación entre ciertos elementos patriotas de Estados Unidos y de Rusia, que sí os puedo decir que es una comunicación que viene de los tiempos del zar y de Lincoln, ¿vale? Eso explicaría cómo Putin ha llegado al poder. Putin ha llegado al poder, según las informaciones que se han ido revelando durante todos estos años, porque fue colocado allí por la familia real rusa, que todavía ha tenido un poder, digamos, tangencial o en el underground de la política rusa, y ha estado maniobrando de la misma manera que han colocado los patriotas a Trump en el poder. Es exactamente, muy parecido un personaje y el otro. Es decir, han sido unos infiltrados en el poder. Con lo cual, se puede entender por qué Hillary y Obama, cuando aparece Obama, le tachan de agente ruso. Porque ellos sabían que existía esa comunicación, porque os estoy haciendo un resumen que podéis encontrar aquí en el sentido de la historia que publiqué en el proyecto del Jaque Mate, la historia sobre Leo Guanta, en el año 2009 lo publiqué, y ahí explico realmente que ha habido esa comunicación entre los patriotas de un país y el otro. Lo que quiere decir que, de alguna manera, Putin y Trump se están comunicando, como se está demostrando ahora a través de las crónicas de Real Raw News. Lo cual no quiere decir que Trump sea un agente ruso, sino simplemente que ellos están en una comunicación de patriotas en todo el mundo, y a donde quiero llegar con todo esto es a contaros que, primero, si han entrado en Ucrania es porque los patriotas de Trump lo han permitido, han dado el ok, porque están colaborando juntos, sin ir más lejos, la localización de los laboratorios de armas biológicas, que ahora ya se está demostrando que Real Raw News tenía razón, los 13 laboratorios, esa información se la ha proporcionado los patriotas norteamericanos, y están colaborando en la caída de las redes pedrastas, que es uno de los verdaderos motivos de por qué las tropas de Rusia están en Ucrania. Y esto, como digo, si hacéis un paralelismo con lo que sucedió con la caída de la Unión Soviética, es posible que sea la antesala de cómo se va a repetir, digamos, la Segunda Guerra Mundial, no la Segunda Guerra Mundial, sino la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, pero se va a dar la vuelta, y como decía en otro vídeo, o en una entrevista con la Caja de Pandora, se van a liberar los países europeos, pero de esta tiranía que llamamos democracia de la dictadura sanitaria. Así pues, Putin es un elegido. Putin está ahí para ayudar a liberar a la humanidad, y está dando los pasos, y lo siento mucho por los pacifistas que me seguís, pero los pasos ineludibles, porque estos satánicos no se van a ir haciendo meditaciones y dándoles rositas y con amor. No, no. Esta gente viola a niños, esta gente los secuestra de sus camas, se los lleva. Estas gente son el hombre del saco, es todo lo que hemos conocido, y pues lamentablemente pues tiene que ver con, bueno, pues esta mafia házara de la que siempre habla Benjamin Fulford, cuya patria chica fue Kazajistán, donde ha habido un golpe de estado hace nada, y la propia Ucrania. Así pues, espero que os haya quedado claro el papel que tiene Putin, y que, por favor, no deis alas a esas teorías que difaman a este hombre, porque está aquí para liberarte a ti y a mí. Y termino diciendo, Putin estuvo en la liberación del comunismo en los años 80-90, en la liberación de los pueblos, digamos, de la Europa del Este del comunismo. Y ahora seguramente va a protagonizar también
la liberación de este sistema comunista disfrazado de capitalismo que tenemos en Occidente. Y la buena noticia es que él sabe cómo se ha de hacer esa transición, con lo cual será menos grave que la que sucedió en Rusia, que, bueno, los que tengáis cierta edad sabéis que pasó bastantes años de caos e incluso de pobreza hasta que consiguieron rehacer su sistema. Aquí no llevamos con el comunismo tantos años y tenemos encima la experiencia de cómo se hizo en Rusia y se acabó recuperando y floreció otra vez. Y bueno, pues el detalle de que Leo Guanta utilizara la ingeniería financiera para tumbar el rublo y de esa manera transformar la economía rusa y bueno, provocar ese crash es que recuerda muchísimo al reseteo del sistema monetario, ¿verdad? Y bueno, pues habría que hablar del dinero de los fondos Guanta, que son trillones de dólares y que llevan ahí esperando a ser liberados, en fin. Como digo, en el libro El sentido de la historia lo tenéis mejor explicado. Espero que os haya valido esta información, sobre todo para los líderes de la disidencia que no tenéis claro qué papel juega Putin. Putin está colocado ahí para hacer una labor de regeneración de la sociedad.